Ahora que ya sabemos cómo descargar, instalar, configurar nuestras sincronizaciones con Google Drive, el próximo paso es definir un esquema de carpetas para clasificar nuestra información, ya sean las evidencias que recibimos de los estudiantes, nuestras planeaciones, informes o recursos. La clasificación de la información nos va a permitir procesarla óptimamente para que sea fácil identificar y definir con rapidez en cuál lugar guardar un nuevo documento y cómo consultarlo posteriormente y de forma rápida. Con ese fin, se propone que el docente elabore una jerarquía de carpetas con coherencia para él, establecer unas rutas con sentido que le hagan amigable el proceso de clasificación y búsqueda de la información. Por ejemplo, un docente del grado primero, que usualmente da clases en varias asignaturas, podría tener una estructura de carpetas como esta. Define una carpeta principal con el nombre Mis planeaciones. Dentro de ella, carpetas que indican el nombre de las áreas, en este caso artística, ciencias, educación física, español. Dentro de cada área define un mes y a su vez cada mes contiene varias semanas. Así, para buscar una planeación en concreto, solo necesitamos saber el área en el cual se ubica, el mes para el cual fue planeado y la semana. También podríamos generar una estructura de carpetas similar a esta, en la cual se define una carpeta principal, dentro de ella las áreas y a su vez dentro de cada área la clasificación se realiza por módulos. Estos dos modelos de jerarquía son alternativas que nos permiten organizar la información. Sin embargo, de acuerdo a nuestros roles y requerimientos, podríamos generar otras. Supongamos que damos clase de un área en varios grupos y que nos interesa clasificar las evidencias recibidas por parte de los estudiantes. Una posible jerarquía de carpetas sería similar a esta. Creamos una carpeta con el nombre de estudiantes y dentro de ella varias carpetas que coincidan con la cantidad de grupos en los cuales damos clase. En este caso, sexto 1, sexto 2, 7-1, 7-2 y demás. Y dentro de cada grupo vamos a crear tantas carpetas como estudiantes tengamos en él. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos un estudiante y en la carpeta del estudiante podríamos generar otra estructura de carpetas que nos permitan clasificar las evidencias por módulos, por tareas o por fechas de entrega. En este caso, la clasificación se ha hecho por módulos. Así, si queremos guardar una evidencia de un estudiante en particular, debemos de ingresar a la carpeta estudiantes, identificar el grupo, abrir la carpeta que coincide con el nombre del estudiante y guardar la evidencia en el módulo o en la tarea que corresponde. Ahora vamos a observar cómo crear una estructura de carpetas utilizando la aplicación que habíamos instalado en el video anterior. Es decir, vamos a utilizar FileStream para crear nuestra estructura de carpetas en el computador y vamos a ver cómo esta estructura también se va a ver reflejada en nuestra cuenta de Drive. Vamos a abrir nuestro explorador de archivos del sistema operativo y luego abrimos nuestra unidad de Google Drive FileStream. Abrimos mi unidad y en esta zona, por ejemplo, voy a crear una carpeta con el nombre estudiantes. Ingresamos a la carpeta y desde acá vamos a crear nuestra estructura. Vamos a suponer que somos docentes que damos una sola área en varios grupos. Entonces vamos a crear aquí las carpetas que correspondan con los grupos a los cuales damos clase. Definida la carpeta por grupos, vamos a ingresar a cada uno de ellos y vamos a crear una carpeta por estudiante. De este modo, vamos a seguir creando carpetas tantos estudiantes tengamos en el grupo. Este proceso de creación de carpetas por estudiantes puede ser en principio una tarea extensa y aburridora.
Sin embargo, luego de esto, clasificar la información o consultarla nuevamente nos va a resultar muy natural y muy fácil, permitiéndonos con esto optimizar nuestro tiempo. Ahora vamos a ingresar dentro de la carpeta de cada estudiante y podríamos generar una estructura de carpetas como esta. Los nombres de estas carpetas pueden variar. Dependiendo de la organización de cada docente, podría nombrarlas como módulo 1, módulo 2, evidencias 1, evidencias 2. En todo caso, luego de determinar la estructura y nombres de carpeta, podemos ingresar y guardar en este espacio las evidencias que los estudiantes nos están generando para esta tarea en particular, que pueden ser fotografías, documentos PDF, Word, Excel, videos, etc. En Windows podemos encontrar esta barra de direcciones que nos va a indicar en cuál carpeta nos encontramos exactamente. En este caso estamos en Google Drive File Stream, mi unidad, estudiantes, sexto 1, Sutanito Montoya, tarea 1. Vamos a ingresar a nuestra cuenta de Google Drive para verificar que esta estructura de carpetas ya se encuentra actualizada. Podemos ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico, ir al menú de aplicaciones de Google, Drive. En Drive ubicamos mi unidad y en unidad ya podemos ver que existe una carpeta estudiantes. Abrimos y ahora coinciden los grupos que habíamos creado en el computador con los que se encuentran acá. Vamos a abrir sexto 1, Sutanito Montoya, y aquí se encuentra también la estructura de tareas. Como podemos observar, tanto en nuestro computador como en Google Drive, nuestra estructura de carpetas coincide.